Ayer vimos una línea bien marcada, bien exhausta de lo que es cómo comprobar que tenemos un año de 360 días. Y avanzamos hasta cómo entender que 400 años fueron 144,000 días. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Vamos a mirar algún detalle. No sé si alguien leyó el Éxodo 12. Así que vamos a mirar en el versículo 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin Ahí, contar. vamos a detenernos un poquito ahí. Hay un detalle aquí cuando salieron las 600,000 personas, que quiero decirle que no solo son 600,000, porque las esposas de los varones y más los hijos de esos hogares, más o menos se creen que era un promedio como de 2 millones de personas. Pero habla de 600,000 y los hombres, dice aquí que de a pies, en esta versión, estaban en pies, estaban vivos, dicho de otra manera. ¿Le suena familiar esa palabra de pies con los 144,000? Son detalles, pequeños detalles. Así que es importante saber que Dios da evidencia previamente a que creamos lo de el fin del tiempo. Así que es interesante saber que estaban de pies. Y note que aquí hay una alusión muy interesante con referente a los 144,000 y la gran multitud. El versículo 38, mire lo que dice. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. No solamente menciona esos 600,000, sino que otra multitud más. Y quiero decirle que esos 600,000, hay unos detalles en la Biblia interesantes. El número 10 es muy relevante en la Biblia. Yo tengo 18 versículos con referente al número 10 y es interesante saber que dentro de todos estos aspectos, el mismo Jesús también usó las 10 vírgenes para ilustrar algo, usó las 10 minas para ilustrar. Así que encontramos mucha referencia en cuanto al número 10. ¿Ya? Es muy interesante porque el Señor dice, esto no lo vamos a leer porque ustedes conocen la intercesión que hizo Abraham acerca de Sodoma y Gomorra. Él puso 50 personas y después le fue bajando de a 5 a 5, allá hay 10. Y después dijo, Señor, y si a esos 40 nada más hubiesen 30, no los destruiré. Y si hubieran 20, no los destruiré. Y si hubieran 10, no los destruiré. Pero lamentablemente, hermanos, ustedes saben que ni 10 hubieron. Ni 10 hubieron. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue quemado. Entonces, esto tiene mucho que ver con mirar que si usted divide ese número, y lo estoy diciendo para adelantarme a algo, porque quiero que miremos un aspecto interesante acerca del mandamiento. Vamos a leer el mandamiento de Éxodo 20. Vamos a leer exactamente los versículos 3 al 6. Ahí hay un detalle interesante para poderle decir algo enfático y algo muy emblemático para nosotros al fin del tiempo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Okay. Esa última parte es interesante. El mandamiento nos enseña que el Señor hace juicio. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero esa visita es juicio. Esa visita no es de saludo. Oye, ahora en esta temporada de diciembre hay muchas visitas y nos regocijamos y nos alegramos y nos felicitamos y compartimos, pero esa visita de Jesús no es de una visita, yo llego, te saludo y me voy, chao, y después vuelvo. Es una visita de juicio. Y para que entendamos un poquito, miremos que el Señor, cuando el diluvio hizo juicio, ¿sí o no? Claro. Un juicio. Y es curioso porque el contexto del juicio se generó porque la maldad de los hijos era demasiado, de continuo, solamente no al mal, sino el mal. Ya la gente vivía en pecado. Y me gustó ese tema de el pecado voluntario. Ya lo hacían voluntariamente, a sabiendas. Yo creo que, hermano Smith y toda la sala, creo que si ustedes enlazan cada temática de cada convocatoria, es impresionante, parece que tuviera un enlace. ¿Ya? Iván habló acerca de lo que fue la parte el santuario, ¿no? El bautismo, la unción. Eso es interesante y todo esto tiene que ver con los 144,000, algunos aspectos del carácter. Entonces es un enlace, es una forma didáctica de enlazar todo para poder entender. Entonces, en el diluvio hubo un juicio. Y quiero decirle que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿fue un juicio o no fue un juicio? Amén. Hubo liberación de un pueblo, pero también hubo una condenación de los egipcios. Y el Señor hizo el trabajo. El pueblo no tuvo que hacer sino obedecer nomás. Di al pueblo que marche y que no se preocupe, que yo soy el que voy a... No que vienen persiguiéndome, yo voy a ocuparme de eso. Hubo un juicio, una liberación. Cuando vino Cristo, ¿hubo juicio o no hubo juicio? Entonces es interesante, hermano. Mire, note que hasta aquí, ¿cuántos juicios hemos mencionado hasta aquí? Hay 3 juicios que hemos mencionado. El diluvio, la parte de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. De hecho, por eso se celebró la Pascua, que era por pacto perpetuo, que se celebraría para recordar la liberación. Y el juicio de Jesús. Y en cada uno de ellos, hermanos, podemos mirar que hay una liberación. Jesús vino a liberar al mundo de pecado. Y esos detalles son importantes porque Él dice, yo visito la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Después de Cristo, la generación somos los gentiles. Y de los gentiles van a salir los 144,000. Va a venir un juicio. Apocalipsis 14, dentro del contexto de los 144,000, que es el abreboca del capítulo 14. Recordemos que ya hubo una mención antes en el capítulo 7 de los 144,000. Es interesante saber que va a venir un juicio. Ya miramos cómo sacamos eso, y ese juicio está predicho cuando termine o cuando venga Cristo. Va a ser la conclusión de los 6,000 años
Ayer sacamos cuenta cómo sacamos los 6.000 años del diluvio, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hay unos detalles interesantes ahí que queremos hacer mención. Ayer dijimos que había llovido 40 días y 40 noches, y hacíamos énfasis ayer de 24 horas. ¿Ya? Las 24 horas, 40 días lloviendo. Pero mencionábamos que las aguas comenzaron a decrecer y decíamos ayer que la palabra agua tiene un simbolismo, una trascendencia impresionante dentro del marco profético, que significa persona, gente, muchedumbre, naciones. 150 por los 40 días de lluvia da 6.000. 6.000. Ahora es interesante que 6.000, si usted multiplica, no sé si el hermano Smith, que siempre tiene a la mano ahí calculadora y es muy precavido, tiene hasta el reloj, tiene todo ahí, la Biblia, el Espíritu, profecía. Es interesante las herramientas, ¿no? Si usted multiplica ahí, hermano, 6.000 por 24 horas, porque estamos hablando de días, los 150 días y las 40 horas de lluvia, los 40 días, si usted multiplica eso por 24 horas, ¿cuánto le da? 144.000. Hermanos, pero esas son 144.000 ¿qué? Horas. Interesante. Aquí estamos dando datos totalmente como diferentes a las temáticas que se manejan con los 144.000. Pero es que no es nada, hay casualidad. A mí me encantan los números, porque los números tienen una exactitud. Y la exactitud de Dios, nada es desprovisto dentro de los cálculos matemáticos, dentro de los cálculos proféticos, porque hay curiosidades en la Biblia que marcan una diferencia de que no es una simple historia, que no es algo que es al azar, sino que trascienden aún a nuestros días. La Escritura está escrita para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los cielos. No hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo. ¿Qué fue lo que fue? Lo mismo que va a ser. ¿Qué es lo que será? Lo que fue ya. Dice el hombre más sabio del planeta Tierra, que no habrá otro como él, nadie que lo iguale. Y quiero decirle que en este planeta hay gente muy erudita, muy sabia, pero como Salomón no habrá otro. Y llegó a expresar eso. Así que la Escritura nos ha alcanzado a nosotros, a la cuarta generación, donde esperamos un juicio, según Apocalipsis 14. El mensaje de los 3 ángeles comienza diciendo o enunciando la adoración, porque viene un juicio. Y tenemos que tener las características del abreboca del 14, que son los 144.000. Es interesante. Estos son detalles importantes y fundamentales y trascendentales. Ahora es curioso que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, como el día de ayer. Para Dios, para nosotros no. Y cuando pasen esos 6.000 años, Elena de White menciona los 6.000 años. Cuando sean pasados ya los 6.000 años de Satanás, ya no tenga quien engañar. Estará solo. Para el Señor, 6.000 años es como si hubiesen pasado 6 días. Es interesante eso. Para el Señor, un milenio es como si fuera un día. Nosotros sí vemos eso. Bueno, nos vemos dentro de 15 días.
un mes, voy a predicar allá a Granada Meta por un mes, y mi esposa vio un mes como una eternidad. Contaba los días. Entonces, a nosotros los días nos parecen largos, las horas nos parecen largos. Cuando un paciente, un pariente lo tenemos en un quirófano, las horas se nos hacen eternas. El tiempo parece que no avanza, pero para Dios no es así. En la línea del tiempo de Dios no hay premura. Él no retarda su promesa. Para Dios, la promesa para 6,000 años es como si fueran 6 días. Y entonces 6,000 por 24, exactamente por 24 horas para Dios, ¿saben cuánto da? No, 144,000. Imagínense. O sea que note que Dios tiene un enlace y tiene un engranaje impresionante. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Eso es providencia de Dios, un cálculo matemático, el tiempo y todo. Y al final de este mundo, el Señor va a hacer juicio. Y los 144,000 van a ser un grupo tan especial. Elena de Guay dice, estábamos leyendo con mi esposa, que los 144,000 en el libro Ministerio de Curación, aquí lo tenemos, es interesante que los 144,000 el Señor va a tener a bien por el carácter que han revelado, por tenerse en similitud a Jesús. Tienen el carácter ya plasmado en Jesús aquí, en el lóbulo frontal, en la parte psíquica del ser humano, de la conciencia, de la vida y la experiencia de la relación íntima con Jesús. El Señor va a decirle el día, la hora y el año de la venida de Jesús. Qué revelación impresionante que tendremos el privilegio, hermano, de ser parte de los 144,000. Estar en pies en ese juicio y con la frente en alto, por la gracia de Dios, por la unción del Espíritu Santo, por el bautismo diario del Espíritu Santo, ser parte de esos 144. Es interesante estos detalles porque revelan la necesidad de mí, la necesidad de que yo debo de tener una intimidad con Jesús. Saben que cuando estaba niño, somos 3 hermanos y una mujer, somos 4. Y mi hermano, el que me sigue, yo soy el mayor del hogar de mis padres, el primogénito. Hermanos, es impresionante. Ingenuamente, mi hermano me decía a mí, vamos a ver quién mira más el sol. Y entonces él me hacía trampa. Y lo supe después de muchos años, ya cuando nos crecimos, en esas reuniones de adultos que recordamos el pasado de la niñez. Entonces me decía, delante de toda la familia reunida, me decía, el tonto de mi hermano, decíamos que miráramos el sol y yo cerraba los ojos y miraba o sin cerrar los ojos, miraba el sol, y cuando yo quitaba la vista de ahí, lo que miraba a mi alrededor, hermano, era sol, así. Y mi hermano se echaba a reír y me decía, yo no veo nada, porque él no se ponía a mirar el sol. Lo que uno contempla, hermano, refleja. Si nosotros contemplamos la palabra, ¿qué podemos reflejar? La palabra. Si contemplamos a Jesús, su carácter, su vida, su experiencia, reflejaríamos a Jesús, su carácter. Y si reflejamos todo lo que está en el marco profético, seguramente que vamos a dar es lo que tenemos. Ya nadie da lo que no tiene. Así que creo que esta alusión en cuanto a esta parte importante
quiero mencionar algo dentro de la numerología de Dios, porque es un dato curioso que le vamos a dar. El Señor tiene designados 6,000 años, 6,000 años aquí de pecado, 6,000 años de existencia. Y es interesante porque ya miramos eso, pero el Señor solo necesitó 2 personas, 2 seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él le dijo, fructificad y multiplicaos. Y esas 2 personas generaron lo que hoy conocemos todo el planeta Tierra habitado. 2 seres no más, que dieron como resultado dentro del proceso de la línea profética las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel, como dice allí, los 144,000 tienen esa característica de salir exactamente de las 12 tribus, ¿ya? Y esas 12 tribus, la ciencia de la psicología dice que hay 4 características de caracteres, pero la Biblia enseña que hay 12. Y nosotros tendremos el privilegio de entrar por la puerta de uno de los 12 tribus de Israel. Y en el libro de Génesis, no lo vamos a leer, pero espero que ustedes lo puedan contemplar. Quiero sí leer el versículo 1 de Génesis 49. Ahí hay un detalle que trasciende a nuestros días. Un detalle que tenemos que estudiarlo a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Dice en Génesis 49, el versículo 1, el padre de esas 12 tribus, da una característica describiéndolo en su carácter. Pero antes de describirlo, al reunir a los 12, mire lo que dijo. Es un detalle impresionante. Génesis 49, 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¡Wow! Esos días venideros trascienden a hoy. Y si usted mira la trascendencia de estos hombres, a raíz de ese pasaje, saqué un tema que se titula Primogénito y primogenitura. Es impresionante, porque la vida y la experiencia de los hijos de Jacob con los primogénitos, Rubén fue el primogénito y no recibió la primogenitura. Escogieron al 4.º hijo para que hiciera el papel de primogénito. Tenía todas las cualidades porque era como un león, como un cachorro de león, dice la Biblia. Pero finalmente, ¿saben qué? Se echó como león viejo, aunque era joven. ¿Han visto esos jóvenes que parecen viejos? Pero ¿han visto esos viejos que parecen jóvenes? Es interesante. Su 4.º hijo se echó como león viejo. Ya no rugía, ya no cazaba, ya no. Es interesante. Y tampoco pudo recibir la primogenitura. Y entonces José trató de hacer ese papel y tampoco recibió la primogenitura, sino sus hijos. Y no la recibió el mayor, sino el menor. Y Elena de Guay dice que José se arrancó los cabellos. Padre mío, así no. Y él dijo, así conviene. Así que esto trasciende esa historia, no solamente es una historia para contárselo a los niños, sino que revela el carácter de cada uno de ellos, como debemos revelar un carácter puro. Y cada uno de ellos lograron la victoria y hicieron parte, bueno, algunos no, pues no todas las tribus, pero lo reemplazaron
los nietos, pero es la misma generación. Y ellos, de allí salieron los 144,000 ilustrados para que nosotros revelemos el carácter de cada uno de ellos. Esto es interesante. Así que creo, ¿ya qué hora es? Vamos a mirar la hora. Creo y estimo, hermanos, que estos son detalles relevantes e importantes para que nosotros podamos tener en cuenta. Pero mire, quiero hacer alusión a que miremos cuántos son 6,000 años. 6,000 por 360, hermano. 2.160.000. Eso. Ese número es muy relevante. Cuando yo descubrí eso, porque la Nueva Jerusalén tiene unas medidas y es exactamente 12,000 estadios. Un estadio equivale bíblicamente, proféticamente, teológicamente, son 180 metros. Allí las tablas periódicas, ustedes lo pueden confirmar, en las tablas periódicas que tiene la parte de atrás de la Biblia. Así que eso no está ahí de mera casualidad, no es una mera información, es que eso tenemos que estudiarlo también. ¿Cuánto es un gomer? ¿Cuánto es un efa? ¿Cuánto es un hin? ¿Cuánto es cada una de esas medidas? Pues, bueno, aquí, si usted multiplica 12,000 estadios, porque la ciudad era cuadrada, bueno, sus medidas son perfectas. Tiene una simetría y una parte numérica que trasciende a nuestros días. 12,000 estadios por 180 da como resultado exactamente 2.160.000 kilómetros en este caso. ¿Ya? Oiga, es una ciudad inmensa, hermano, donde estarán los 144,000 y Elena de White dice que harán un cuadro, estarán en el centro y alrededor esa gran multitud que no se puede contar. Numéricamente nos costaría decir, ahí está. Tú y yo debemos hacer parte en ese lugar que el Señor ha ido a preparar, esa morada, para estar y conocer a la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 19:8, la esposa del Cordero. Y nosotros, mi hermano, estar allí en la cena de la boda del Cordero. Qué privilegio, qué llamado en esta generación, en la cuarta generación que verá venir al Señor Jesús, que podemos hacer parte de los 144,000. Y si no, que seamos parte siquiera de esa gran muchedumbre, de esos incontables. Ojalá yo entrara, así fuese el último, pero que entrara. No sé cuántos realmente quieren gozar de esa ciudad inmensa, esa ciudad impresionante, con calles de oro, mar de cristal, donde el sol no será necesario, porque el sol de justicia estará allí para darnos la luz. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que tengamos ese grato privilegio, que cuando Cristo venga y no seamos más parte en esta tierra, seamos parte con Él en el reino de los cielos. Y que podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Dios